Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro programa Mujeres 10. Este programa que nos dedicamos nosotros esta horita, ¿verdad?, para informarnos, para conocer y sobre todo para ver todo lo que pasa a nuestro alrededor y que nos puede influir, nos puede ayudar, en este caso a todas las mujeres, pues para mejorar nuestra calidad de vida, para encontrar trabajo, para ver que se puede ser valiente sin miedo, porque hay muchas mujeres que han conseguido retos importantes sin echarse atrás y sin pensar que no son capaces de hacerlo, al revés. Todo eso, para todo, sirve nuestro programa. Y esta semana, concretamente, hemos querido abrir un poco el campo, abrir un poco la mira y no solo centrarnos en esa mujer, en lo que es la mujer en general, sino en situaciones que ocurren dentro de la familia y que, bueno, pues pueden dar pie a que nos sintamos angustiados, a que no sepamos si lo estamos haciendo bien, a que no sepamos, esto afectará o no afectará. Y hablamos de nuestros hijos. Concretamente vamos a tocar un tema que yo recomiendo a todas las futuras mamás de dentro de poquito, a las que lo han sido, a las mamás y a los papás de los que lo han sido recientemente o los que están en una edad ya de 6, 7, 8, 9 meses, que no pierdan atención de lo que vamos a hablar hoy en nuestra primera entrevista, porque estoy segura que en algún momento se han planteado esta duda, están pensando incluso en llevarlo a cabo y no saben si lo están haciendo bien. Hoy nos acompaña Antonio García, psicólogo. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas Bienvenido. tardes, un Una placer. semana más. Él es el autor del libro El arte de entender y educar a tus hijos. Déjamelo, que lo tengamos por aquí a mano. Este libro que está dando tantísimo que hablar y que básicamente es una guía que nos va a ayudar a bueno, tomar esas decisiones, a conocer un poco más las edades de nuestros hijos, lo que en cada momento de esa edad, bueno, pues ellos están viviendo y el porqué de algunas situaciones y de algunas cosas. Y hoy concretamente nos vamos a basar en esos bebés y en ese momento en el que, oye, nos planteamos, ¿estaría bien ya, Antonio, que nuestros niños pasaran de la cuna a su propio dormitorio? ¿Qué edad es la idónea? ¿Es bueno desde primera hora, como hay costumbres, por ejemplo, en otros países, de directamente cuando nacen tienen su propio dormitorio, aunque sea con una cuna? ¿Qué es lo mejor? Pues es un tema bastante controvertido, la verdad, pero sí es cierto que yo creo que depende mucho de las características de la familia, de las necesidades que haya, porque hay quien se centra mucho en las necesidades del niño y otros que se centran más en las necesidades de los padres. De ahí Ajá. la diferencia. Si pensamos en el niño, pues evidentemente el niño estará más a gusto con sus padres, e incluso si hacemos colecho y duerme con nosotros, pues él está encantado. Pero es verdad que en la sociedad en la que vivimos, pues es difícil compaginar esta forma de educación o de transmitirle al niño sus propias necesidades de autocuidado con los ritmos de trabajo que tenemos que llevar, porque claro, los niños se despiertan muy frecuentemente, si toman leche materna incluso están hasta bastante tarde, incluso 8 o 9 meses que cada 3 4 horas necesitan comer, entonces claro, la baja maternal dura 4 meses. No dura más. Y la paternal, Eh, paternal 15 días. 15 días, entonces con eso la verdad es que es bastante complicado compaginar ambas cosas, porque probablemente la mayoría de las madres y de los padres no tendrían la necesidad de que el niño durmiese en otro cuarto si no tuviesen que trabajar temprano, que coger el coche y conducir estando cansados. Entonces, mm, ambos modelos pues serían convenientes según las necesidades de cada uno, pero en realidad yo creo que sí es necesario tener en cuenta algunas características del desarrollo evolutivo a la hora de tomar estas decisiones, porque por ejemplo en los primeros meses, yo creo que en los 4 o 5 primeros meses el niño nace, tenemos que intentar meternos en su piel. Él nace en un entorno que no conoce, todo es desconocido para él. Entonces, o tiene a unas personas que le den un entorno de seguridad, que pueda saber con seguridad que van a estar ahí para alimentarlo, para cualquier cosa, no solo necesidades físicas, sino a lo mejor necesita cercanía, contacto, para sentirse seguro y poder desarrollarse bien. Durante ese margen de tiempo en el que el niño puede asumir que esas personas pueden estar ahí, que tienen la suficiente experiencia ya como para saber que, por ejemplo, si tienen una necesidad básica lo van a atender.
Yo creo que no sería muy adecuado trasladarlo a un dormitorio diferente. Desde primera hora, ¿no? No quiero decir que no se pueda hacer. Si se hace, probablemente no va a tener repercusiones En el niño. importantes en el niño, pero sí es verdad que en los primeros meses lo pasará con mucha más angustia y que es posible que tenga en ese tiempo una sensación de mayor inseguridad y que llore mucho más, que haya que despertarse muchas más veces a lo largo de la noche. Lo que pasa es que con el paso del tiempo a lo mejor se invierte un poco esta relación, porque claro, el niño este que ha dormido desde su primer mes en un cuarto diferente, pues está acostumbrado a su mundo, que él ha entendido cómo funciona, es pues que él duerme en ese cuarto. Entonces cuando llegan los 8 o 9 meses no es normal que den muchos problemas. De hecho, hay niños en los que ocurre esto sistemáticamente, que son los niños que viven en un centro de protección de menores desde pequeñitos, los que acaban yendo a adopción desde muy pequeñitos. Esos niños no duermen con sus padres, duermen en un centro de protección con educadores que van a visitarlos. Entonces, estos niños normalmente no suelen dar problemas de sueño y suelen dormir. Tranquilamente y sin despertarse. Claro, Salvo que, bueno, haya alguna si necesidad ya física, pues que sí que es lógico y normal que el niño pues se despierte. claro, si tienen hambre o cualquier otro, cuando están malos, cuando le están saliendo los dientes, a veces que a algunos le ocurre también, entonces se despertarán con más frecuencia, pero lo normal en este tipo de niños es que se adaptan más fácilmente a ese tipo de situación, de dormir cada uno Eso, separado en su dormitorio, pero también es verdad que en este tipo de niños hay más trastornos del apego que en los niños que no les ha ocurrido así. esto. Lo que pasa es que es difícil diferenciar si es solo por esto O si hay algo más que influye, o ¿no? algunas cosas, porque claro, en estos niños muchas veces se han dado situaciones de abandono o maltrato, entonces es difícil, habría que diferenciar muy bien si el niño directamente ha nacido y es consecuencia simplemente del dormir separado o hay algunos factores más. Porque yo creo que este es otro de los aspectos que hay que considerar y que las diferentes teorías que hay con respecto a lo del sueño tienen, que es el establecimiento de un vínculo de apego entre el cuidador y el niño, que se va estableciendo con el tiempo desde que el niño nace y tarda pues hasta un año y medio o así en estar completamente desarrollado. Y según la fase que va pasando el niño en el desarrollo de ese apego, pues también va habiendo cambios que demandará más o menos atención a la figura que lo Que lo cuida cuida. durante la noche también. Entonces, como hay muchos factores que influyen, pues la verdad es que lo bueno es tener en cuenta siempre a las características de la familia y las del niño Las necesidades de uno y de otro, ¿no? Por así decirlo. eso sería lo más adecuado, intentar ver qué características tiene el niño, la familia, las necesidades que tiene cada uno en cada momento y así se podrá tomar mejor la decisión de cuándo cambiarlo de cuarto. Pero una, por ejemplo, por poner un medio límite, una edad más o menos razonable en la que, bueno, podamos decidir, oye, pues va siendo su hora de pasar a su dormitorio, para que tampoco se alargue mucho en el tiempo, porque luego cuesta más trabajo. Cuando ya son ellos conscientes de lo que hay, les cuesta mucho trabajo el decir, el recibir ese cambio, ¿no? Es como el llegar a la escuela cuando estás acostumbrado a estar todo el día con mamá en casa. Ahora me llevan a la guardería y aquí no está mamá. Sí, la verdad es que depende de la forma de verlo de cada familia, pero a partir de los 4 o 5 meses se podría ya, en las Empezar. familias que, por ejemplo, pues los dos trabajen, tengan que levantarse temprano y no se puedan permitir estar todas las noches despertándose 5 o 6 veces, pues se podría empezar a realizar cualquier método para que el niño acabe durmiendo solo en su habitación. Yo creo que eso, los 3 o 4 primeros meses sí sería, siempre que se pueda, porque ya digo que hay veces que a lo mejor no se puede, pero siempre que se pueda sería bueno, más beneficioso yo creo que para las dos partes, que durmiese dentro de la misma habitación para que las necesidades se vean cubiertas con más rapidez. Pero a partir de ahí, del cuarto o quinto mes, se puede empezar ya a instaurar cualquier tipo de método para que acabe durmiendo solo. Solo. Sí es verdad que con respecto al apego que hablábamos antes, pues como no se acaba de constituir hasta el año y medio más o menos, pues podemos tener algunos problemas en relación a eso.
Porque los niños siempre vienen con una serie de instintos básicos de supervivencia que en unas ocasiones nos vienen muy bien porque nos ayudan a sobrevivir, pero en otras, pues claro, no los necesitamos porque realmente están bien atendidos, pero nos crean sus problemas. Porque claro, si nos metemos en la piel del niño, un niño que no es capaz de alimentarse por sí mismo, que no es capaz de andar ni de moverse, de desplazarse hacia donde está su fuente de alimento, que en unos casos es la leche madre, materna y y en otros el biberón, pero tendría que desplazarse a un sitio físico diferente. Pues si tú no puedes hacerlo, estás totalmente indefenso y si te ves en esa situación, lo lógico, si yo me viera en esa situación, estaría aterrado. No puedo valerme por mí mismo y no puedo desplazarme a otro sitio. Entonces, me dejan solo en una habitación a oscuras, me despierto. Sería una situación bastante difícil de llevar ya si nos ponemos nosotros como adultos. Pues, asimilarlo, ¿no? El encontrarte en algo nuevo, desconocido totalmente, cuando sabes que está tu madre ahí, que no hay, ¿no? Claro, sí, porque además los niños no saben realmente hasta el año y medio, más o menos, los 18 meses o así, suelen desarrollar el concepto de permanencia, lo que significa que saben con seguridad que la madre o el padre vuelven aunque se vayan. Mientras tanto no lo saben, no lo tienen claro. Entonces, los niños están contigo, están muy contentos, de pronto te vas de la habitación y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar porque no saben si va a volver. De hecho, muchas veces se juega con ellos a enseñarle algo, lo esconde y parece que ha desaparecido. Y Sí. es por eso, porque realmente no saben que realmente el objeto sigue ahí, pero con las personas les ocurre lo mismo. Entonces, en este periodo de tiempo, sobre todo, el apego empieza a constituirse desde que nacen, ya tienen una orientación diferenciada hacia el cuidador principal, que suele ser el que los alimenta. Generalmente, sobre todo en los casos de que se da leche materna, es la madre con la que se hace el apego, el vínculo. Entonces, se va cada vez afianzando más hasta que llega a los 8 meses, que ya está bastante bien definido. El problema que ocurre a los 8 meses, que suele ser una crisis bastante importante, es que el apego lo tienen totalmente definido, que quieren estar con esa persona, saben que esa persona es su fuente de seguridad con la que van a estar bien y se sienten seguros estando con esta persona, pero hasta los 18 meses no han establecido el concepto de permanencia, con lo cual tenemos ahí un margen de tiempo en el que los padres lo pasan bastante mal. Si además tiene que ser ahí en ese tiempo cuando tienen que cambiarlo de cuarto, porque Eso quiere decir las llantinas. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos llorando? ¿Vamos y acudimos rápidamente? En ese momento ya no solo para dormir, no sería bueno dejarlos llorar demasiado, porque ellos no saben, no tienen seguridad de que no va a volver la madre. Entonces, la madre o el padre, según sea, pero con quien hayan establecido el vínculo de apego. Pero no desaparece de pronto la persona con la que ellos se sienten seguros y se encuentran totalmente indefensos, que ellos saben que con esa persona no les va a faltar de nada y que van a estar bien, pero no saben que vuelve. En el momento que desaparece, no saben si va a volver esa persona o no, y por lo tanto para ellos se genera esa angustia, ¿no? Yo creo que lo deben vivir muy angustioso, cuando una sensación bastante complicada de sobrellevar. Por eso, usemos el método que usemos o la forma que mejor se adapte a nuestra familia, pero sí es importante que le transmitamos siempre como una estabilidad y que ellos puedan predecir lo que va a ocurrir, que ellos sepan que siempre que él tiene una necesidad que va a ocurrir, que la madre o el padre va a estar allí. Entonces, hay diferentes métodos a la hora de dormir. Por ejemplo, hay uno de los más famosos que por una parte es el que más efectividad tiene y por otra el que más críticas recibe, que es el de dejarlo en su cuna y no cogerlo aunque lloren. Que el del doctor Stivil lo sacó aquí en español y en Estados Unidos, que fue anterior. En realidad el método lo desarrolló un pediatra que se llama Ferber, creo que era el apellido en castellano, unos años antes. En ese método lo que se trata es de dejar al niño en la cuna y acercarse de forma frecuente, pero nunca cogerlo, haga lo que haga, llore, incluso vomite o haga lo que... Por Dios, qué barbaridad. Entonces, yo sería incapaz. Por eso ha recibido tantas críticas este método, pero realmente es que, claro, los niños
debido a este instinto de supervivencia que tienen, si nosotros los dejamos en una cuna, sobre todo si han estado durmiendo previamente con nosotros, de pronto los dejas en una cuna y tú te vas, el niño ¿qué va a hacer? Pues todo lo que esté en su mano, cualquier cosa que sepa, primero a lo mejor empieza por hacernos las cosas que nos hacen gracia, nos llaman, se destapan para que vayamos a taparlos, lloran, pero si ven que no funciona, pues cualquier cosa que esté en su mano, si en algún momento del llanto vomitan, pues como vean que en ese momento vamos y los atendemos y antes no hemos ido, pues la siguiente vez lo hará. Desde la primera. Esto Claro. me recuerda a un vídeo, no sé, seguro que tú lo has visto, que ha estado andando por Facebook, de este niño que lo está grabando el padre, se enfada por lo que sea, y delante del padre se tira, llora, se va el padre, se esconde y se ve al niño levantarse, callado, sin llorar, llega andando, y cuando llega a ver al padre, ¡buah!, otra vez se tira, otra vez vuelve a llorar. Claro. O sea, llora cuando ve que está delante el padre. Va en busca de él para llorarle delante, y es pequeño también, es la capacidad que tienen ellos de chantajearte, por así Sí, porque decirlo, ¿no? más o menos desde los 7 u 8 meses los niños ya suelen utilizar su comportamiento para manipular un poco la situación. No es que directamente ellos piensen, voy a hacerle un chantaje aquí, pero ellos... Pero saben que con eso es con lo que se Claro. consigue lo que en ese momento, el cubrir esa necesidad que en ese momento tienen, ya sea de cógeme, de dame, tengo hambre, de lo que sea, simplemente, o de simplemente necesito estar encima tuya, ya está. Sí, claro. Tienen una necesidad y ellos van probando, y con la estrategia que les funcione la volverán a repetir. Entonces, por eso no es que esté equivocado el doctor Steve y Ferber y otros muchos que defienden esto. Si nosotros, cuando el niño vomita o cuando el niño llora de forma muy intensa, entonces lo cogemos, lo que vamos a potenciar es que esa conducta se repita mucho más. Y de hecho hay veces que ocurre y que los niños continuamente vomitan y no les ocurre nada, no tienen ningún problema del estómago, es simplemente que han aprendido que cuando vomitan tienen a los padres allí y cuando no, no los tienen. Entonces con eso sí que hay que tener mucho cuidado, no solo con el hecho de vomitar, sino con qué conductas son las que el niño consigue que el padre o la madre se acerque. Porque es otro de los mecanismos de supervivencia que tienen los pequeños, que es que desde el nacimiento ellos son una esponja y van aprendiendo pues de qué forma pueden conseguir lo que ellos necesitan. Entonces, cualquier cosa que ocurra en el ambiente que ellos puedan aprovechar, lo van a hacer y lo van a adquirir ese aprendizaje. Entonces lo podemos usar a nuestro favor, de forma que nosotros seamos los que creemos las condiciones, por ejemplo, creando unos hábitos o unos patrones de horarios que sean muy consistentes, y así conseguimos que se induzca el sueño mucho más rápido, o bien nos pueden entorpecer, como por ejemplo esto, si cuando el niño llora muy intensamente consigue lo que quiere, o cuando vomita consigue lo que quiere, pues al final el niño va a realizar este tipo de conductas. Antonio, es bueno utilizar una serie de trucos que todas las hemos oído, yo lo he oído siempre, para hacer que los niños, bueno, pues no se sientan tan solos. Por ejemplo, yo era de las de a coger algo que huela a la mamá o demás y ponérselo cerca, ya sea una camisetita, cualquier cosa, cualquier prenda que no le vaya a suponer hacerse daño o que le pueda hacer daño, pero sí que noten el olor, por ejemplo, que dicen que es muy característico. Que es muy característico para los bebés, la manera más fácil de reconocer a la madre, o si en este caso a la madre, es esa, el olor, el dejarle la cunita para que lo tengan cerca, o algún muñequito, algo de esto, para que no se sientan solos. Sí, todas estas estrategias pueden ayudar bastante, porque como hemos estado hablando, pues los niños al final condicionan tanto el sueño como otros hábitos, pero el sueño lo condicionan a algunos tipos de conductas, objetos, y en la mayoría de las ocasiones al final acaban condicionándolo a la madre, al padre, sobre todo si le damos el pecho, pues lo acaban condicionando a estar tomando el pecho. Entonces este tipo de objetos sirven para cambiar ese objeto, bueno, objeto porque a veces el padre o la madre o el pecho, pero la situación o la experiencia que tienen asociada a dormir, pues si la cambiamos por un objeto que no seamos nosotros, nos va a ayudar a nosotros y al niño a dormir, porque al principio, mientras que hacemos el cambio, costará, habrá días que llore más, que no quiera, porque sabe que ese peluche o esto, la manta o lo que sea que le hemos dejado con olor a la madre no es la madre, pero
con al un final... número de experiencias suficientes, al final dormirá porque el sueño es una necesidad fisiológica y al final acaba durmiendo. Y asocia ese objeto con el sueño y no necesita que tenga a la madre o al padre delante, con lo cual pueden dormir los dos. Hay veces que nos equivocamos y yo voy a explicar mi caso porque estoy segura y porque sé que hay más gente que le ha ocurrido. Yo con mi pequeña, por ejemplo, pues tenía la costumbre, como tenía la cuna al lado desde pequeñita, pues yo metía la mano y así pues estaba calmada. ¿Cuál ha sido el problema? Que conforme ha ido avanzando, tiene 5 años, ella se acostumbra a agarrarse a la mano y ahora para dormirse pues no necesita nada más que el dedo. Que es Claro. verdad que yo ya sé, uy, tiene sueño, porque se acerca con 5 años que tiene y si te pide, dame la mano, mamá, es porque está picándole el sueño. Pero claro, también te condiciona a que a la hora de dormir o la tienes cerca y se queda durmiendo cerca o es una pataleta porque necesita la mano para dormirse. Claro, es que son muy sensibles a este tipo de situaciones. Ellos a la mano o a cualquier cosa. Entonces, pueden servir, no es que sea un error hacerlo porque en algún momento hay momentos que son bastante complicados, necesitamos dormir y los niños en ese momento no quieren dormir, entonces necesitan algo para tranquilizarse. Entonces, como medida temporal se puede usar, pero después con Nosotros el vamos para tiempo... 6 años ya, ¿eh? Claro, porque los niños de partida saben dormir solos, porque es una función fisiológica, igual que comer y igual que respirar, que no necesitamos aprenderla. El problema es que al compaginar el ritmo de vida con las necesidades de los niños, pues al final todos los padres acabamos haciendo cosas que Que unas se veces salen vuelven en nuestra mejor y contra al otras final. veces salen peor. Porque el niño duerme, se despierta y vuelve a dormirse al principio cuando es bebé con poquitos días e incluso con pocas semanas, cuando tiene sueño otra vez, se vuelve a dormir. Además, hasta los 6, 7 meses los niños, los ritmos de sueño son diferentes a los de los adultos. Entran directamente en sueño profundo y se despiertan y solo tienen esas dos fases. Luego los adultos tenemos 4 fases del sueño que cada vez va profundizándose más, pero los niños pequeños se despiertan y cuando tienen sueño otra vez caen directamente Rendido. rendidos en sueño profundo. Entonces, hay veces que se despiertan y a los padres no nos viene bien que estén despiertos, pues porque son las 4 de la mañana y a las 6 nos tenemos que levantar. ¿Qué hacemos? Pues de todo tipo de estrategias se le ocurre. Yo he llegado a escuchar hasta que los cogen y los montan en el coche y les dan una vuelta Sí, porque... sí, eso también lo he escuchado yo. Claro, el problema ¿cuál es? En ese momento a lo mejor es tu opción menos mala porque le da una vuelta y a lo mejor en media hora está durmiendo. Pero en Y pleno si no, enero, a las 3 de la mañana, bajarte para montar al niño en el coche y darle una vuelta para que se duerma, claro, y madre mía. el problema es que si hacemos esto, el niño se va a condicionar a que su sueño Es a ese. ese ambiente. Entonces, vamos a tener que, el niño va a necesitar de esa conducta cada vez que quiera dormir. Y estamos hablando de bajar, coger un coche y dar una vuelta al barrio. Y cuando el niño llegue a los 8 meses o 9, que ya tiene un ritmo como nosotros y se despierta, porque las primeras fases del sueño, que son un sueño muy ligero, es común que se despierte. Lo que pasa es que no, normalmente pues se sigue Se durmiendo duerme. y ni siquiera se acuerdan de que se han despertado. Pero si necesitas para volver a dormirte que coja el coche, y algunos son el coche que es un extremo, pero otros es el carrito, lo mueven, otros es mecerlo, acunarlo, cantarle, ponerle nana. Todo ese tipo de comportamientos que en un momento puntual nos pueden salvar medianamente una noche o unas pocas, si abusamos de ellos, Al final acabamos viéndose en nuestra contra y se prolonga en el tiempo hasta el punto de que luego quizá es más difícil de cortar ese tipo de sí. manías, por así decirlo, ¿no? Sí, porque mientras más tiempo hayan estado los niños instaurando ese tipo de hábitos, pues más difícil es luego quitarlos. No es que sea imposible, siempre se puede conseguir, pero no es lo mismo un niño con 7 u 8 meses que tiene una experiencia muy reducida, que aunque le esté muy intenso la asociación que ha hecho con el coche y dormir, por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto antes, en pocos días puedes conseguir que acabe durmiendo solo. No es lo mismo que un niño que tiene 3 años, que ya si Ya el tienes... coche y el coche y punto. ahí ya costaría mucho más tiempo. Antonio, para ir terminando, vamos a hacer un pequeño resumen, las pautas principales para poder tomar una decisión más o menos acertada a la hora de pasar al peque de la cuna a la cama en un cuarto independiente o de la cuna a otra cuna en un cuarto independiente.
La edad más o menos recomendable a partir de los 6 meses aproximadamente. A partir de ahí, más o menos, incluso un poco antes, se puede comenzar con seguridad de que el niño no va a tener un trauma, por decirlo de alguna forma. Es bueno, por ejemplo, empezar en la hora de la siesta, a cambiarlo, que estás tú más despierta para ver cómo reacciona, para que él vaya haciéndose al entorno. Es importante, por una parte, instaurar unos hábitos que sean siempre los mismos, que, por ejemplo, unas rutinas que más o menos a la misma hora que empiece a cenar, si lo bañamos pues, por la noche, bañarlo, después estar un rato con él en el cuarto y ponerlo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque el niño cuando ve que esto se repite durante muchos días, cuando empezamos a realizar la rutina, empieza a comer, pues ya poco a poco el sueño se va activando. Llega al baño, llega él, a lo mejor le hace un masaje, lo que hayamos, la rutina que hayamos establecido, y llega un momento de irse a la cama que prácticamente hemos hecho la mitad del trabajo. El sueño ya está, hemos favorecido de tal manera que simplemente nos queda la última parte, pero ya está activado. Solo queda dejarlo y que acabe durmiendo. Después, en cuanto a la forma de hacerlo, pues depende ya del niño y del pensamiento de los padres y de la disponibilidad también, porque el único método que está contrastado científicamente que funciona es el que hemos estado hablando antes del doctor Stevie. El dejarlos que lloren. Que es dejarlo, no se trata no es que quieran el método dejarlos que lloren, sino que se trata de que no respondamos al llanto. Ante esas llamadas de atención, por así decirlo, ¿no? En este método se trata de... Nosotros lo dejamos y vamos yendo a verlo. Para que vea que estamos ahí, que vamos a volver, pero que no va a llegar a conseguir su fin, que es sácame de aquí porque yo quiero estar en el otro sitio. Claro, de esta forma se protege el vínculo de apego, porque el vínculo de apego no se va a romper porque una noche el niño llore o porque vea que no lo coges de la cuna, porque eso es que él prefiere estar contigo, pero él sabe que tú estás ahí y si tiene una necesidad sabe que la va a cubrir porque estás ahí. Y el método este comienza, pues cada 2 minutos vas a verlo, llore o no llore. Esa es la clave. Cada 2 minutos hay que ir a verlo, aunque no llore. Aunque no llore, porque el niño lo que tiene que ver es que tú estás disponible, pero que no lo vas a coger, que el niño va a dormir allí y se le dice frases cariñosas y se le explica, ¿no?, que queremos que aprenda a dormir y entonces por eso te vamos a dejar aquí. Claro, esto lo entenderá el niño según la edad que tenga. Si empezamos a hacer este método con 4 meses, no lo va a poder Pero sí entender. que es verdad que los tonos de las voces, el cómo se hable, el que realice una caricia a la hora de estar hablando, eso ellos sí que entienden que les da tranquilidad, ¿verdad? Eso sí que llegan ellos a relacionarlo con una sensación buena. Es muy importante lo del tono que has dicho, porque muchas veces llora y vamos corriendo y del mismo... Vamos sofocados, ¿no? Ya eso lo perciben, entonces eso los pone más nerviosos, más difícil es que duerman. Entonces es muy importante que cada vez que se entre, sea por lo que sea, pues se entra, se le dice la frase que hayamos estipulado, venga, que queremos que te duermas, que te queremos mucho, pero queremos que duermas aquí. El chupe es adecuado para este tipo de situaciones, un peluche, cualquier cosa así que el niño en el cual se pueda refugiar, le viene bien y poco a poco se va aumentando el tiempo. Entonces se va yendo, al principio empiezas cada 2 minutos, luego lo pones cada 5, después cada 10. El niño poco a poco se va quedando, el nivel de ansiedad no es que sea elevado, pero sí es verdad que pues, en algún momento llorará porque querrá que volvamos y que nos lo llevemos, porque es lo que él quiere. Y hay que ser muy consistentes, prepararse bien y no acabar no rendirnos, ¿no? Sí, porque una vez que se inicia, yo lo que siempre le recomiendo a la gente es que el sufrimiento innecesario para uno y para otro, pues tampoco es adecuado. Entonces, cuando lo iniciamos tenemos que estar conscientes, si se elige este método, de que en algún momento se va a producir un llanto consistente, fuerte, incluso en algunos casos, en todos no llega, pero en algunos casos puede llegar al vómito o a golpearse con algo para que lo cojamos si ya tiene suficiente edad. Entonces, si decidimos iniciar este método, en el momento que respondamos a ese tipo de conducta, estamos alargándolo de forma interminable. Estamos perdidos. Claro. Ya sabe cuál es el truco. Y lo va a hacer, entonces lo vamos a alargar muchísimo en el tiempo. Los estudios lo que dicen es que basta con una semana de aplicar esto
el niño aprende a dormir solo. Coge el hábito prácticamente y... Y claro, mientras más, si lo hacemos con 6, 7 meses, pues con 2, 3 días probablemente sea suficiente. Hay muchas críticas porque, claro, se sienten los padres muy mal, pero realmente en el apego, que es sobre todo a lo que más críticas vienen, yo pienso que no afecta, porque el apego se construye no en un día ni en una noche, se construye a lo largo de mucho tiempo, incluso de adultos seguimos teniendo nuestras cosas con el apego, y consiste en saber que el padre o la madre es fiable y van a estar, y es predecible lo que va a ocurrir. Entonces no tiene por qué haber ningún problema con este método. Sí es verdad que hay otras posibilidades que no están tan asentadas científicamente como esta, que sí está comprobada que funciona, pero bueno, se pueden probar y según el caso pues pueden ir incluso mejor que el otro. Pues, por ejemplo, cuando esté llorando, cogerlo, calmarlo y luego echarlo en la cuna, pues puede ser una fase intermedia, porque así evitamos que llore y se calma, y al final, si lo dejamos en la cuna, al final acaba aprendiendo con el número de... Que su sitio tiene que ser ese. Al final tiene que dormir allí. Lo que pasa es que probablemente se alargue mucho más en el tiempo, pero por eso digo que depende de la familia, de las necesidades. Si tenemos suficientes noches como para dedicarle, o por la mañana no tenemos que trabajar y trabajamos por la tarde, pues no nos importará estar, por ejemplo, un mes durmiendo poco por las noches, pero evitamos que el niño que llore, acabe llorando y pasando ese mal rato. Y luego está pues la otra, entre medias siempre hay muchas opciones que cada familia podrá decidir, pero está quien puede permitírselo o le da igual, y lo tienen en su cama hasta que el niño aprende a dormir solo y sabe que a lo mejor a los 3, 4 años, que es cuando los niños ya saben hacerlo perfectamente y ellos mismos te pueden pedir que le pongas su cuarto. Que le lleve a su cama, exactamente. Que también hay quienes defienden este tipo de formas de... Siempre que la familia lo pueda hacer, pues no está mal, pero sí es cierto que de la otra forma no le vamos a hacer daño en el apego, no va a constituir un apego inseguro y no vamos a criar niños con trastornos de mayores, como dicen algunas personas que defienden este tipo de teorías. Yo creo que cualquier método de estos puede ser válido dependiendo de las características del niño la familia y de la familia. Ajá. Siempre hay que mirar el desarrollo que tiene el niño, si es capaz de entender que vas a volver o no, la historia previa de todas estas estrategias que hemos empleado. Todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Siempre es más fácil con un segundo, porque, bueno, ve al hermano y demás, es mucho más fácil. El primero, yo creo que para todos llegan miles de dudas, entre ellas el cuándo lo pasamos en la cama, el si lo estamos haciendo bien, el si seré mala madre por dejarlo que llore, si lo estaré haciendo mal, lo estoy consintiendo demasiado, pero bueno, al final, siguiendo unas pautas y en este caso con la ayuda, como es de Antonio García, El arte de entender y educar a tu hijo, vamos a encontrar, bueno, pues quizás resolver esas duditas que tenemos y sobre todo pues, un poquito más fácil, ¿no? Que lo de nadie nos dijo que fuera fácil ser padre, ¿eso es cierto? Sí, además en este tema es así, porque nadie nos va a quitar unas pocas noches de no dormir. Eso seguro. Y que el niño llore cuando lo dejemos solo, casi inevitablemente ocurrirá. Usemos el método que usemos, aunque se lo pongamos más fácil o directamente ya se queda allí, en algún momento hay que dejarlo. Y es verdad que si está un poquito más, si vas preparando el ambiente y lo haces más progresivo, pues sufrirá menos el niño. Sufrirá menos ambas partes, porque para las madres pues también es doloroso y sufres de ver al niño llorando y de no poderlo coger, porque has decidido que esa sea la vía por la que él va a aprender pues, a tener su dormitorio y a dormir pues sin estar al lado de la cama de mamá, ¿no? Antonio García, muchísimas gracias. Una semana más. ¿Te queda algo por contar? Pues en principio yo creo que sí, que cualquier duda que tengan los padres o las madres, pues si hay alguna forma de que se dirijan por a ustedes. Por supuesto, aquí está nuestra cuenta de correo y aparte Antonio García tiene su propia web, que es psicólogo Antonio García, ¿verdad? Sí. Ahí pueden ver no solo los vídeos de todas sus intervenciones, sino pueden incluso pedir cita para una consulta,
pueden ver, hacer alguna pregunta también, ¿verdad? Sí, si tienen dudas, pues yo animo a que puedan consultarle y se le puede responder bien de forma privada o en la misma página web que aparece también, a través de cualquier medio y yo estaré encantado de resolver todas las dudas bien aquí, hablando con vosotros y para todos los espectadores o de forma privada De si forma alguien privada. lo necesita. Bueno, pues nosotros animamos también, le damos las gracias a Antonio García por estar con nosotros, animamos a que si lo queréis hacer de manera pública, bueno, pues que nos mandéis esas preguntas que queráis que les traslademos a Antonio García y que veamos aquí en vivo, bueno, esas respuestas y esas pautas para mejorar en nuestro día a día y hacer mucho más fácil el entorno familiar, que también es importante y sobre todo, si quieres, nos podemos ver de aquí a un par de semanitas y hablamos sobre un tema también que está muy candente, que es el cómo la crisis ha afectado en los jóvenes y en estas edades, sobre todo adolescentes, en los que se han perdido ciertos valores, se han perdido el respeto, por ejemplo, hay más fracaso escolar y es Sí. todo enfocado a la situación actual y genérica de todo, que muchas familias están pasando un mal momento porque los niños pues quizás tampoco lo estén o se hayan visto involucrados en una situación familiar complicada y eso afecta psicológicamente. Claro, sí, siempre el ambiente es algo que afecta mucho, sobre todo en la adolescencia. Exactamente, pues si te parece, como está este tema ahora muy de moda, muy en noticias, hablamos de él en un par de semanitas y vemos esos, ¿cómo se llama? Cambios de conducta, ¿cómo es? La conducta... ¿Oposicionista? No, está ahora viendo, es que justo esta mañana viene un artículo y lo he estado leyendo, el tema de la mala conducta que está habiendo ahora mismo en los jóvenes, que les lleva incluso a delinquir y demás, y todo tiene un inicio, como es una situación, bueno, pues en la familia pues de un periodo de crisis, donde hay más paro, donde se ve que hay más fracaso escolar, que hay, pues todo eso, si te parece, lo vemos este tema en 2 semanitas con el tema de la conducta de nuestros adolescentes y vemos qué posibilidades hay de ayudarlos. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Si ustedes quieren hacer algún tipo de consulta a nosotros, que se lo traslademos a Antonio García, les vamos a pasar nuestra cuenta de correo, que ya saben que es mujeres10@ptvtelecom.com, o bien a través de nuestro perfil en Facebook también pueden ustedes hacer esa consulta, Mujeres10, ahí nosotros se lo trasladamos a Antonio García y él nos lo explica, pues como lo ha explicado de bien aquí para todos nosotros. Así que vean, tomen nota de esa página web y enseguida volvemos, que vamos a seguir hablando de nosotros.